sigue. Y yo, pastora, me tomé el atrevimiento de delegarlo a una de mis hijas líderes, porque se recibe de maestra ya ahora, ya dentro de un mes, Caro, sí. Se estuvo preparando durante 4 años, así que creo en lo que dice la palabra de Dios, que somos un cuerpo y que cada uno tiene lugar en el cuerpo. Y quizás yo, informándome, podía haber compartido este taller, pero como decía mi abuelita, por dice qué, ¿no? Por haber escuchado, por buscar información, pero ella está más empapada de todo esto porque obviamente la carrera que está haciendo y finalizando la lleva a eso, a estar bien informada, ¿no? Así que el taller con el que vamos a continuar es ESI. Decime el significado de la... Educación sexual integral, que es lo que se está hablando hoy. ¿Vieron cómo estuvimos con el tema del aborto? Ahora está esto, ¿sí? Y es bueno que como mujeres edificadoras estemos bien interiorizadas, bien empapadas del tema, porque no somos nosotros quienes tenemos que edificar a nuestros hijos y no los de afuera. Yo digo en la iglesia, si nosotros nos influenciamos desde la iglesia, los de afuera se encargan de hacerlo y mal, ¿sí? Entonces nosotros como madres, como abuelas, como tías, como hermanas, como primas, como madrinas, como lo que sea, tenemos que estar bien empapadas de esto que está sucediendo hoy para seguir edificando y edificando bien. Amén. Así que yo voy a invitar a mi hija Carolina. Ella va a estar compartiendo con ustedes este taller y le invito a que la recibamos con un fuerte aplauso. Dios les bendiga. Un placer estar en este lugar, ¿sí? En esta provincia hermosa. Un placer, un privilegio muy grande para mí ser hija de esta hermosa mujer, mi madre espiritual. Cuando me avisa para preparar este taller, yo le dije, ¿estás segura? ¿Estás segura? Y sí, me dijo, porque yo sé que vos estás preparándote, yo sé que tenés la información justa y lo vas a hacer bien. Y bueno, preparé algunas cuestiones. Es mucho el tema, abarca muchas cosas, pero le dije a Dios, bueno, que seas vos dándome las palabras justas, ¿no? Para poder comunicar, ¿no? Estoy transitando ya, la semana que viene ya termino, en realidad, ¿sí? Mi carrera, y estuve haciendo unos talleres de educación sexual integral, después otro taller más que se llama pedagogía crítica, reflexión filosófica. Bueno, yo decía qué importante uno como hijo de Dios, ¿no? Más allá de que uno estudia la palabra de Dios, tiene el encuentro con el Espíritu Santo, de informarse, ¿no? De informarse, de saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la educación de mi familia, de mi hijo, de mi hija, de mi sobrino, de mi nieto, ¿no es cierto? La responsabilidad que uno tiene como madre. Yo tengo a mi hijo de 9 años que anduvo hoy por acá, pero bueno, anda por ahí paseando, recorriendo. Estoy casada, ¿sí? Mi esposo ahora no está en Olavarría por cuestiones de trabajo. Y cuando venía toda esta información, yo me quedaba dura, ¿no? Porque pensaba, digo, Dios, lo que estamos pasando, lo que se está viniendo. Y muchos estamos tan desinformados porque pensamos que lo que se enseña en la escuela o esa maestra que le tocó a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino o a tu nieto es la única que maneja toda la verdad. Y déjame decirte que no es toda la verdad, porque la única verdad que nosotros sabemos está en la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, sabemos que ESI ya es ley, ¿sí? Desde 2006, está vigente. Quizás antes no se hablaba tanto de esta ley porque, bueno, era como que estaba muy por debajo, ¿no? Era algo que venía gestándose muy, muy lentamente. Se hablaban de algunas cuestiones puntuales, los cambios físicos, los cambios emocionales, ¿no? Propios de la edad, la preadolescencia, entre los 10 años y 12 años. Entonces uno decía, sí, es normal, porque los chicos tienen que saber. Pero cuando ya se empiezan a meter con los valores, sí, que uno desde casa, como dice el lema, ¿no? Edifica,
¿sí? Enseña, uno tiene que saber leer lo que se está gestando en este tiempo. Y yo la verdad que es una carga muy grande que Dios puso en mi corazón, porque desde que empecé a conocer la verdad, ¿no?, de lo que se está viniendo, digo, es terrible. Y no me canso de hablar con mi pastora y decir, pastora esto, pastora aquello, yo le voy contando, ¿no? Y quería compartir con ustedes esto. Esto es para que abramos nuestra mente, nuestro corazón, y podamos tomar la decisión de decir, yo me voy a estar más atenta, voy a estar más atento a lo que está pasando en la escuela. Voy a leer mejor lo que esa maestra o en esa escuela se está enseñando a mis hijos, ¿sí? Bueno, sabemos que es una ley, como dice acá, no sé si alguno alcanza a leer, ¿sí? Bueno, hay una ley nacional y una ley provincial. La ley en Buenos Aires, la que tiene más peso es la ley provincial, ¿sí? Es la que se está encargando más de llevar la información a las escuelas, de llamar a los docentes a capacitarse, ¿sí? Por eso hay que orar mucho por los docentes que están hoy trabajando o que están enseñando a tus hijos, porque uno sabe las bases, los valores que ellos tienen y lo que le pueden llegar a transmitir, ¿sí? Si querés pasamos a la otra diapositiva. ¿Qué se enseña en la escuela? ¿Sí? La escuela no solo brinda conocimientos pertinentes y científicos vinculados al cuerpo, a la reproducción y a la afectividad. También enseña sobre las diferencias de género. Escuchen esta palabra. De género. Sobre los derechos de hombres y mujeres. Sobre las diferentes maneras de vivir y expresar la identidad sexual de cada persona. Lo hace de acuerdo a los intereses y edades de los niños. Todo esto se enuncia en los propósitos formativos de los lineamientos generales para todos los niveles y modalidades de educación, que es obligatoria, ¿no es cierto? Acá ya se hace hincapié en una palabra, ¿sí?, que nos estuvo haciendo mucho ruido en este tiempo. Yo no sé cómo se estará manejando acá en Neuquén, pero yo sé que acá está llegando esto de la ideología de género, ¿no? La palabra de Dios es clara. Dios creó hombre y mujer. No dice que creó otro sexo, ¿no es cierto? Género femenino, género masculino. ¿Sí? Pasamos a la otra vía. Dice lineamientos curriculares, o sea, esto es lo que se enseña en la escuela. Hay un cuadernillo, yo lo tengo acá, si alguno después lo quiere mirar, ¿sí? Lineamientos curriculares son los contenidos y las propuestas para el aula. Uno de los contenidos y propuestas que se enseñan en las escuelas es ejercer nuestros derechos, o sea que los niños tienen derecho, ¿sí? Respetar la diversidad. Cuando habla de diversidad, está hablando de diversidad de géneros, diversidad de personas que eligen vivir su vida según los derechos que ya están establecidos y los que se van a venir a establecer, ¿sí? Cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad. Y algunos leen estos puntos y piensan, ¿pero qué tiene de malo? Por ejemplo, respetar la diversidad. No tiene nada de malo, porque tenemos que respetarnos, ¿sí? Si no está en el género de hombre o en el género de mujer, tenemos que respetar igual. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, en algún momento, si conoce de Cristo esa persona, el Señor transforma y vuelve al género por el cual fue creado, bueno, está todo bien. Pero uno tiene que respetar. Cuidar el cuerpo, la salud, valorar la afectividad, ¿sí? Todo esto es lo que se enseña en la escuela. Revista para charlar en familia. Esta revista para charlar en familia es lo que, no sé si acá se manejan en la escuela con algún taller que llaman a los padres, ¿sí?, y les comentan e informan, ¿no?, de lo que se va a hablar en la escuela. Bueno, allá algunas veces sí y algunas veces no, ¿sí? Por ejemplo, abarca, ¿sí? Cuanto más sepa, mejor. Que los chicos tienen que estar informados, o sea, que a los chicos hay que decirle la verdad. Que no hay que ocultar ningún tipo de información, ¿sí? Por ejemplo, embarazo y adolescencia, métodos anticonceptivos,
VIH-Sida, hablemos sin miedo, igualdad de derechos, los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, la sexualidad y la discapacidad. Todo esto, ¿sí?, es lo que aparece en la revista Para Charlar en Familia. Todos estos temas, que hay que saber todo sobre el embarazo, sobre la adolescencia, métodos anticonceptivos, bueno, todas estas cuestiones. Sexualidad y discapacidad. Habla también de las personas discapacitadas que también tienen derechos a formar una familia y a vivir su sexualidad como quieran. Y ahora vamos a ir más adelante, pasamos a la otra vía. Revista para la familia, seguimos hablando. Edad de cambios, ¿sí? Una palabra muy fuerte. La masturbación no es algo malo. Según la educación sexual integral dice esto, La masturbación no es algo malo. Como los padres estamos transmitiendo que el placer es algo malo, cuando en realidad parte de la intimidad es un aspecto más de vivir la sexualidad. Eso está en un cuadernillo de educación. Eso es lo que se está enseñando en las escuelas. No así con esas palabras, pero sí con actividades, sí con cuentos que desde la educación inicial hasta secundaria se está enseñando o incorporando de una forma así como lenta, no nos damos cuenta, porque el trajín, porque las obligaciones, la preocupación por el que el niño estudie, tenga buenas notas, muchas veces no nos damos cuenta lo que está gestándose a través de diferentes actividades de educación sexual integral. Ideología de género. En la educación sexual integral, ¿sí?, la ideología es un conjunto de ideas fundamentalistas que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época, ¿sí? Es un conjunto de ideas que tienen fundamentos según ellos. También se trata de una doctrina, ¿sí?, filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas. Tiende a conservar, a transformar el sistema político, social, económico, cultural existente, ¿sí? Y cuenta con dos características: la representación de la sociedad y un programa político. ¿Qué es todo esto? La ideología es una idea. La ideología de género es una idea, ¿sí? Vos querés vivir como vos te sentís. ¿Vos querés ser libre? ¿Vos te sentís libre? Sé libre. Vos sos hoy una mujer y mañana te sentís hombre. Bueno, sé hombre. Vos sos una mujer y no sé, te gusta vivir tu sexualidad de otra manera, así se lo voy a decir, es fuerte, ¿sí? Con otras cosas que te dan placer, hacelo, sé libre. Esta es la ideología que se está viniendo, que se está metiendo en las familias y nosotros no nos damos cuenta porque muchas veces estamos involucrados en otras cuestiones, estamos preocupados por otras cosas y queremos pasar por alto muchas veces esto que viene por debajo, ¿sí? Actividades en la escuela, situaciones que pasan en las aulas que nosotros desconocemos. Yo les digo la verdad, a mí ya me tocó dar ESI en mis prácticas, en las residencias que estuve cursando hasta hace unos días. Traté de buscar la forma más, vamos a decir, liviana, ¿sí?, de poder hablar, por ejemplo, de los cambios del cuerpo de los chicos, ¿sí? Me dice una profesora, pero para hablar de los cambios tenés que hablar qué es una relación sexual. ¿Cómo le podemos hablar a una criatura de 11 años de qué es una relación sexual? ¿Cómo le podés sacar la inocencia? A mí no me gustaría que a mi hijo le enseñaran eso, pero no por tener una mente cerrada, sino porque hay cosas que nosotras, como mujeres edificadoras, padres edificadores también, podemos enseñarlo en nuestras casas. O mismo en la iglesia, ¿no es cierto? Porque los maestros de escuela bíblica tienen una gran carga también
a través de todo lo que se está moviendo en las escuelas y en el mundo. Como decía recién nuestra pastora, si nosotros no los ganamos, si nosotros desde como iglesia no hacemos buenas influencias para que estos chicos se formen de otra manera, el mundo se los va a tragar. Van a querer todo lo que en la escuela se les enseñe. Todo para ellos va a ser así, sí, es verdad, pero la iglesia tiene que levantarse y decir, no, esto no es de Dios, esto no es la verdad, no es lo que Dios diseñó, no es el diseño que Dios tiene para nosotros. Tenemos que despertarnos. Yo cuando empecé a leer, a buscar información, porque ahora estaba estudiando, yo no podía creer todo lo que leía, toda la información que hay y que uno desconoce, ¿no es cierto? Uno desconoce. Pasamos a la otra vía. Género. Es el conjunto de características que la sociedad asigna a los hombres y a las mujeres y que se adquieren a lo largo de su vida, ¿sí? Son tareas, son pautas de comportamientos, valores, temores, actividades y experiencias que la cultura da forma diferenciada a hombres y a mujeres. Es la forma de ser hombre o de ser mujer en una cultura determinada, ¿sí? O sea, depende de la cultura, vos vas a ser hombre o mujer. O sea, está cuestionando, ¿no es cierto?, la idea que Dios, ¿sí?, no es la idea de Dios, sino el diseño de Dios. El diseño de Dios es la familia. Es el padre, es la madre, es el hijo, es la hija. No creó otra cuestión, no creó... Y está el género femenino y el género masculino. No hay otra cosa. Me mandaron a leer un texto para reflexión filosófica y tuve una agarrada con el profesor. Porque, claro, hablan de adoctrinamiento, ¿no? Y en muchos lugares ya están adoctrinando. Entonces, pasó que, creo que fue entre Leu, ¿no? Hace poco, no sé si vieron el episodio este, que fueron a prender fuego a la iglesia, que prendieron fuego un animalito, ¿sí? A cada uno nos iba preguntando él las diferentes opiniones acerca del feminismo. Yo le dije, yo estoy de acuerdo con que la gente manifieste un descontento, porque uno puede decir, a mí no me parece esto, ¿no? Pero hay formas, me parece, ¿no? Y yo creo que si yo tengo un pensamiento bien claro, y estoy muy seguro de lo que yo sostengo, no tengo por qué violentar a nadie, ¿no es cierto? Pensaban esas mujeres que están en esos grupos, ¿no? Que son grupos violentos. No todas las feministas dicen que son violentas. Algunas son feministas más tranquilas. Yo hasta ahora las que vi fueron terribles, ¿sí? Pero son producto de una sociedad, ¿sí?, que nunca las miró, ¿sí? Son producto quizás de cristianas que fueron alguna vez a la iglesia y quizás están apartadas, quizás están lastimadas porque ellas representan representan el dolor que vivieron a través de esos actos, ¿no es cierto? Y ahí nosotras también tenemos una responsabilidad como edificadoras, ¿no? Llegar a todas esas personas que están en necesidad, que son producto de una necesidad, por eso están viviendo como viven, de forma violenta, de forma, o sea, ellas exigen respeto, yo le decía al profesor, ¿y de qué respeto ellas pueden hablar haciendo esos actos vandálicos de violencia? Si yo ando con mi hijo caminando de la mano y ve toda esa situación, ¿yo cómo le explico a mi hijo? ¿Que las cosas se ganan así? ¿Que las ideas se defienden de esta manera? Yo no le puedo enseñar eso a mi hijo. Entonces una compañera me dice, ¿pero qué tiene de malo? Porque estaban medias semidesnudas las chicas, las que estaban haciendo el acto vandálico. ¿Qué tiene de malo que estén en esa situación? Si hay hombres que andan con el torso desnudo. A mí no me parece, le digo. No me parece porque no son los valores que a mí me enseñaron y lo que yo le transmito a mi hijo en mi casa. Pero no importa, le digo, porque cuando vos tengas tus hijos vos lo vas a entender. Y esto es producto de una sociedad que quiere naturalizar, ¿sí? Y que de ahora en más todo se tiene que mover así.
¿sí? Vamos a la otra vía. Obviamente que quedé en la boca de todo el Instituto de Formación Docente que... Claro, sos provida, sos evangelia, bueno, no importa. Prefiero que digan eso de mí que no me digan otra cosa. Bueno, la ideología de género sostiene, ¿sí?, para sus pensadores que es una construcción social, ¿sí? El género es humano, no es ni femenino ni masculino, ¿sí? Es una construcción social. Sostiene, ¿sí?, los roles del hombre y de la mujer no están dentro de la naturaleza, sino que son el resultado de la historia y de la cultura. O sea, ¿quién dijo que son hombres y mujeres ustedes? Eso nos está diciendo. ¿Quién te dijo a vos que vos sos mujer? ¿Quién te dijo a vos que sos varón? Terrible. Si yo voy a la palabra de Dios, a mí me dice todo lo contrario. A mí la palabra de Dios me respalda. Dios dijo, Dios creó hombre y mujer, no dijo nunca creó otras cosas. Díganme lo contrario, si no. Construcción social, o sea, por eso uno tiene que ser influencia, desde escuela bíblica, desde la iglesia, desde la casa, en nuestra casa, levantar el altar de adoración a Dios. Todos los días, compartirle la palabra a tu hijo, a tu hija, enseñale, decirle cuál es el camino. Vos como mujer edificadora, ¿sabes que yo pensaba en cada una de las que estaban ustedes acá? Escuchaba que alguna venía de otra ciudad, yo decía, ¿sabes? Pensaba esto, ¿no? Que cada una de las que están acá, hoy, no es porque no tenían nada que hacer en sus casas, o porque, no sé, el día estaba feo y bueno, vamos allá al Congreso a ver qué pasa. ¿Sabes que Dios te trajo acá para abrirte el entendimiento? Para decirte, mirá, te estoy edificando, te estoy mostrando los tiempos que se están viniendo ahora. Y que no podés estar ajena, no podés ser parte, ¿sí?, de gente que desconoce. Tenemos que saber muy bien lo que se está dando en las escuelas, lo que se está viniendo, y es terrible. A mí me preocupa. Yo tengo un solo hijo, pero es como si fuera que tuviera 10, ¿no? Tengo sobrinos y pienso y le reviso la carpeta, el cuaderno, ¿no? Y digo, bueno, está todo bien hasta acá. Pero es una carga muy fuerte, ¿sí?, que tenemos a partir de ahora como edificadoras, de levantar ese altar de adoración en tu casa, de levantar el nombre de Dios, de construir esa familia, ¿sí?, que Dios diseñó. Él te dio la familia que vos tenés acá. No te la dio una construcción social, un concepto. Lamentablemente el mundo se está rigiendo por estas cuestiones. No sé qué es lo que viene, cuál es la ganancia, o sí sé cuál es la ganancia. Es Satanás que está reinante y que está queriéndose apoderar de la mente de los niños, de la educación, de todo lo que los chicos están recibiendo, ¿no es cierto?, en las horas que nosotros no estamos con ellos. Ellos están vulnerables a lo que el maestro le quiera enseñar, y va a depender de las bases también de ese maestro. Si vos no sos una maestra cristiana, un maestro cristiano, un docente cristiano, ¿qué valores les vas a transmitir a ese chico? Bueno, a ver, otra vez. Ideología de género y estrategia, ¿sí? La ideología es un sistema totalitario, ¿sí?, que pretende imponerse como por la fuerza bruta, ¿no? Se busca la modificación de la estructura más íntima del ser humano a través de la manipulación del lenguaje inclusivo. Otra agarrada también que tuve con ese profesor, porque vieron el lenguaje inclusivo que se está queriendo imponer, del todes, del chiques, ¿no? No es inclusivo, le digo, el lenguaje. Porque si fuera inclusivo, yo no tendría por qué cambiar mi forma de hablar. El lenguaje que se fue construyendo, ¿no?, a lo largo de los años, por construcciones de otras personas que vinieron a vivir a este país, o las colonias españolas cuando vinieron acá hasta América del Sur. Y yo digo, ¿cómo
voy a cambiar yo mi forma de hablar, de expresarme? Porque otros quieren o se sienten discriminados. ¿No es cierto? Los podemos recibir, los podemos aceptar, y yo creo en un Dios poderoso que puede cambiar la identidad de esa persona. ¿Cuántos casos hay? Yo conozco casos, ¿sí? Donde fueron al camino de Dios y su vida fue transformada. ¿Entendés? ¿Entienden? Perdón. Entonces yo digo, ¿cómo puedo yo cambiar eso? Yo me niego, sinceramente me niego. Te puedo tratar, puedo respetarte, pero nunca cambiar mi forma de pensar y de expresar, ¿sí? Bueno, necesita romper el muro de la familia. Esta es una de las estrategias. Escuchen. Necesita romper el muro de la familia. Los modos de vida, la religión, ¿sí? Tradición y costumbres que les atan a sí mismos y a sus orígenes, ¿sí? Ahí quiere entrar a la familia. Quiere desarraigar las bases de la familia. Quiere desarraigar las bases de nuestra fe. Quiere desarraigar la palabra de Dios en nuestros corazones, para que entre esta ideología y haga lo que quiera con nuestras generaciones. Esa es la estrategia de la ideología de género, ¿sí? Está disfrazada porque habla de igualdad, porque habla de respeto a la diversidad, pero en realidad tiene otras cuestiones que vienen por debajo, ¿sí? Como esto, ¿sí? Destruir, separar a la familia. El diseño de Dios. El diseño de Dios quiere quedar, o sea, quiere hacerlo desaparecer. Esa es la realidad. El principal objetivo, ¿sí? Que las personas queden sin ataduras naturales y desprotegidas, ¿sí? El enemigo es el que está detrás de todo esto. Es el que está gestando y está bien fundamentado, sabe muy bien a lo que apunta. A la familia, al matrimonio, ¿sí? Muchas cosas pasan, yo veo en las aulas chicos, ¿no? Que están lastimados emocionalmente, vienen de papás separados, papás que están ausentes, mamás que están ausentes. Y esos chicos son los que están desprotegidos. Y ahí viene el enemigo con una falsa ideología, con una falsa creencia de cómo uno tiene que vivir la vida y se apodera de esa criatura. Y ahí tenemos que estar nosotros, ¿sí? Nosotros como iglesia nos tenemos que levantar. Tenemos que ir, como decía hoy nuestra pastora, ir a esos chicos que están en las estaciones, que están en una plaza, que están en un lugar que vos sabés que están desprotegidos. Acercate, traelos, llevalos, aprovechá ese momento, ese tiempo donde ellos reciben la palabra de Dios de otra manera. No como uno que quizás después de grande le cuesta un montón cambiar mañas que uno tiene, actitudes, ¿no? En cambio los chicos son tan diferentes. Ellos creen todo. Ellos se brindan, te abren el corazón, son incondicionales, ¿sí? Uno genera mucho en los chicos cuando está trabajando, tratándolos. Genera muchas cosas. Y como decía hoy nuestra pastora, quizás no lo ves ahora, pero lo vas a ver en el futuro. ¿Sí? Lo vas a ver en el futuro. Vas a ver ese niño que vos levantaste de la calle y que después está terminando una carrera universitaria, está predicando en una iglesia. Hay una frase acá que yo la tengo anotada. Dice, si supieran que la infancia se define la salud mental de un adulto, pensarían 2 veces antes de corromper el alma de un niño con palabras y acciones tóxicas. Miren la importancia que tiene la mentalidad de una criatura. ¿Sí? Se define la salud mental de un adulto. Por eso apuntan a las criaturas, por eso apuntan a este grupo, ¿sí? Que está a merced muchas veces de muchas necesidades. No hay padres que se ocupen. Quizás están el papá y la mamá viviendo en la casa y vos decís, ay no, pero esta familia está re bien, ellos congregan todos los domingos en la iglesia, ella no falta, es obrera, él es obrero. Pero vos qué sabes lo que está pasando dentro de esa casa. ¿Será que le estarán hablando de Dios a esa criatura? ¿Será que estarán haciendo el altar familiar? ¿Será que estarán orando? ¿Será que lo estarán escuchando a esa criatura?
Es muy importante, ¿sí? Ocuparse de la mente de nuestros niños, la mente de esos hijos, ¿sí? Porque estamos levantando una generación donde no pueden pasar por estas cosas que se están gestando. Yo me niego rotundamente que todos nuestros hijos sí puedan tener una vida plena, una vida diferente, que no tengan que pasar por estas cosas, que estemos despiertos a los tiempos que se están viviendo, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia, la ideología de género utilizada como herramientas preferidas, ¿sí? De los medios? La educación escolar, ¿sí? Y los procesos legislativos. O sea, yo no sé si acá sale emitido un programa, allá en Buenos Aires sí, que se llama 100 días para enamorarse, sí, una pavada tremenda. Bueno, yo me encargué un poquito de investigar, ¿no? Por todo el tema este de la ley. Y uno de los que fue partícipe de primera línea fue, en ese momento, no sé ahora qué cargo tendrá, Martín Lustó, ¿sí? Y con otra diputada, María Aguirre, algo así se llama. Bueno, la esposa de Martín Lustó es Carla Peterson, la que está hoy encabezando la tira de 100 días para enamorarse, donde hay una chica que se cree chico y que ella busca, ¿no?, la aceptación en la escuela, que el grupo de pares la acepte, ¿sí? Entonces, a través de esto, los medios, fíjense cómo la publicidad, los programas tratan de imponer una figura, ¿sí?, que te puede pasar. Ay, es normal que te pase, dicen. No, no es normal. Hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Qué fue lo que le pasó a esa criatura, ¿sí?, o ese adolescente que hoy está demostrando estas características? Y la ESI te dice, en la revista para la familia te dice, no te sientas culpable si tu hija se siente atraída por otras chicas. No te sientas culpable si tu hijo se siente atraído por otros varones. No, no existe nada malo. Es normal. Por eso desde ahora tenemos que cuidar la mente y el corazón de nuestros hijos. Ocuparnos, seguirlos, estar ahí, orar tanto. ¿Sí? Miren, yo no tengo mi hijo de 9 años, ¿no? Mi único hijo que tengo. Yo ya estoy orando por la mujer que va a tener el día de mañana. Y le pido la mejor, ¿no es cierto? ¿Es así o no? Hay que adelantarse, porque el enemigo se está adelantando, ¿no es cierto? Y nosotros estamos, ay, ¿será que esto es verdad lo que está diciendo esta chica? Sí, es verdad. Porque él no para. Él está maquinando todo el tiempo lo que nos va a hacer a nosotros como iglesia, ¿sí? Bueno, y después hay leyes que están todo el tiempo presentándose en el Congreso, en el Senado, ¿no? La ideología de género se quiere, o sea, ya está en el cuadernillo de ESI, ya está en la escuela, pero quieren que sea una materia. Una materia. Imagínense cómo pueden llegar a confundir a las criaturas. ¿Sí? Cómo pueden llegar a poner en duda el género, el sexo de la criatura. Hay un cuento que se cuenta en el jardín, en nivel inicial, que se llama Rey y Rey. Les voy a contar así cortito y la actividad que se hace con ese cuento. Yo estoy en educación primaria, pero sé algo de inicial. Dice el cuento así. Era un rey, sí, que ya estaba en edad de casarse y que él tenía que tener una novia. Entonces la mamá le empieza a presentar muchas novias, muchas princesas. Ninguna le gustaba, porque una era colorada, porque la otra era rubia, la otra era morocha, la otra tenía los ojos achinados. Ninguna le gustaba. Pero cuando entra otro príncipe, se enamoró del príncipe. Y la actividad es, o sea, el final del cuento es la reflexión que los chicos le quedan en la cabecita, es que uno también se puede enamorar del sexo opuesto. Entonces, ¿qué se está enseñando en las escuelas? ¿Qué se están enseñando en los jardines? ¿Sí? A mí, sinceramente, cuando empecé a investigar del autor que escribe estos cuentos, que no es de acá de Argentina, gracias a Dios, pero vienen de otros lados, creo que de Groenlandia,
escribe ese cuento, Rey y Rey, y también tiene otros libros que hablan, todas las familias no son iguales. Y aparece dos mujeres con un bebé, con un nenito, dos hombres con un nenito. O sea, cómo quieren cambiar los roles, cómo quieren cambiar el diseño a través de la educación, a través de lo que se enseña en las escuelas. Esto, lo que yo le estoy diciendo, es real, pasó la semana pasada, lo vi de una chica que estaba haciendo nivel inicial y me muestra la propuesta, ¿no?, del cuento Rey y Rey, y yo me quedé helada. Y ahí empecé a investigar y me di cuenta que ese autor ya se ve que escribe este tipo de cuentos, ¿no? Y hace que la familia se vea de diferentes formas, que la familia mamá-papá no existe porque todo es una construcción social. Y bueno, cada uno puede formar pareja con quien quiere y como quiere. ¿Sí? Es así. Otra diapositiva. Algunos frutos de la estrategia de ideología son leyes de salud sexual y reproductiva, ¿sí?, interrupción voluntaria de los embarazos, o sea, del aborto. Es un tema que allá, bueno, en todas las provincias vi que se estuvo manifestando, ¿no?, en contra del aborto. Bueno, acá, a través de esta ideología de género también, ¿sí?, hablan de la interrupción voluntaria del aborto. El divorcio express, ¿sí?, si hay uno que está en desacuerdo, ya enseguida firma y ya el otro, bueno, ni se enteró que está divorciado. Así que ojo, chicas. Matrimonio homosexual, bueno, esto ya lo saben. Estos son los temas que se van a hablar en ideología de género como materia. Adopción de hijos por homosexuales y alquiler de vientres. ¿Sí? Así que miren todo lo que se está viniendo, todo lo que el enemigo está gestando y nosotros muchas veces ocupados en nuestras cosas. Por eso hoy, como edificadora, como hija de Dios, Dios te trajo acá con un propósito. Te trajo para sacarte lo que tenías en la mente, quizás que te está sacando de foco, que te tiene preocupada por algo que no es nada. La educación de tus hijos, la educación de tus nietos, la educación de tus sobrinos. ¿Sí? Pensá, fíjate, acércate a la escuela, andá a las reuniones de padres, fíjate. Vos desde tu casa edifica una buena base cristiana. A mi hijo, cuando vio una propaganda de, no sé, no me acuerdo de qué, algo también de que habían dos hombres, me dice, mami, ¿por qué dos hombres pueden estar juntos? Porque yo acá a ustedes les explico, pero cuando yo tengo que hablar a mi hijo me quiero morir. Porque nunca pienso que mi bebé me va a preguntar esas cosas. Entonces, le digo, ¿qué creó Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué creó Dios? Hombre y mujer. Me dice, y bueno, ¿y vos qué pensás cuando hay dos hombres que están de la mano y que no es de Dios? Y bueno, le digo, vos viste, le digo, que está todo dado vuelta, hijo, porque es así, te lo tengo que decir. La gente a veces quiere elegir cosas que supuestamente le atraen. Sí, pero eso no es de Dios. La tiene re clara. Muchas veces nosotros los grandes nos cuesta entender muchas cosas como estas. Y capaz que vos vas y le enseñás a un chico y el chico no te cuestiona y te escucha y lo entiende. Le das un texto bíblico y te entiende y no te pregunta más. En cambio nosotros lo cuestionamos, lo recontracuestionamos. ¿Será verdad lo que está diciendo esta piba? Sí, es verdad. Pasamos a otra diapositiva. ¿Cuál es el mensaje? ¿Sí? Para la ideología de género, el lenguaje no expresa la realidad, sino que la crea. Esta manipulación revolucionaria del mensaje manifiesta, ¿sí?, modificación del contenido de la palabra familia y matrimonio. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros decimos para esta ideología es producto de lo que nosotros
pensamos que es verdad, pero no es verdad, dice esta ideología. No es verdad. Pone en duda la institución más preciada, la familia. Pone en duda la institución más preciada, el matrimonio. Así es. Esa ideología viene a poner en tela de juicio la familia, el matrimonio. El enemigo actúa ahí, porque ahí es donde se van a levantar nuevas generaciones, ¿sí? De hijos de Dios, de pastores, de evangelistas, de misioneros, no sé, de intercesores, ¿sí? De esas personas que están intercediendo ahí en el anonimato por los misioneros, en el anonimato por esos pastores ahí que están padeciéndola con la gente en la iglesia, ¿no? Padeciendo alguna enfermedad, esos intercesores que están ahí al pie del cañón. Por eso el enemigo busca estrategias. Por eso el enemigo sabe dónde pegar, en la familia, en el matrimonio, y el canal es la educación. Es la educación. Pasamos atrás. La sexualidad, según esta ideología de género, la sexualidad no es constructiva, ni biológica, ni genotípica. La sexualidad depende de la voluntad y de la propia elección de la persona. Vos querés estar con una mujer, querés estar con una criatura, querés estar, no sé, con una planta, como decía hoy la pastora, está. Cada uno va a elegir cómo quiere vivir su sexualidad. Va a depender de la voluntad y de la propia elección de la persona. Es lo que el humano, o sea, del humano, ¿no? Dice, como género en sí decide ser libremente. El género es una opción cultural construida. Es lo que yo recibo a través de esas ideologías o falsos pensamientos, en eso yo me voy a convertir. Sí. Voy a vivir y voy a elegir como yo quiera. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que uno se destruya. O sea, te dice, es una estrategia, ¿no es cierto? Te dice, ay, pero vas a ser libre, vas a estar bien, nadie te va a decir nada. Porque como va a ser ley, ahora en diciembre hubo marcha ya, hace menos de un mes, salió la gente a decir a la ideología de género no. Y ahora, en diciembre, se va a volver a presentar, ¿sí?, el proyecto de ley, y donde nosotros tenemos que pararnos y decir a la ideología de género no. No. Con mis hijos no te metas, como dice la frase, ¿sí?, que de este grupo que está luchando en contra de estas cuestiones que vienen a destruir. Así es. ¿Sí? Es muy duro lo que yo estoy diciendo, a mí me causa mucho dolor. Yo creo que Dios puso esto en mi corazón para orar por esas generaciones, ¿no? Por esos chicos, y para orar por las personas que están educando, porque no todos, a todos les da lo mismo. Tienen el entendimiento tan entenebrecido que todo le da igual, y que no se dan cuenta de lo que se va a venir si nosotros aceptamos todas estas cosas. Términos que utilizan los defensores de la ideología de género. Escuchen esta palabra. Hegemonía o hegemónico, la ideología de género afirma que se ha aceptado en el pasado ideas y conceptos aceptados universalmente como naturales. Varón y mujer, en realidad, es una construcción social y cultural para mantener la hegemonía del dominio masculino. De hecho, no hay hombres ni mujeres. O sea, ¿qué quiere decir? Que se inventó supuestamente al hombre para someter siempre a la mujer. Es más, de hecho, dice, no existe ni el hombre ni la mujer, porque ahora la ciencia también está cuestionando eso. ¿Sí? De que no hay hombre ni mujer. Es terrible. ¿Sí? Pero bueno, nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. Tenemos el arma poderosa que es la oración, como decía la hermana hoy. Y Dios, sí. Y no sé qué van a poner en el documento. No.
Y después, cuando la criaturita ya se define y dice lo que es, va con la mamá y el papá y se anota con el nombre que quiere. Yo conozco el caso de una escuela, por ejemplo, cerca de donde yo estaba dando la residencia. El nene se llamaba, póngale, Martín Pérez, pero no era Martín Pérez. Ella decía que se llamaba Zoe. 8 años. La mamá lo lleva al registro y le cambia la identidad. ¿Sí? Ya está, eso es ley. Uno puede ir a anotarse con el nombre que se siente identificado. ¿Sí? Pero detrás de eso, ya sabemos quién se mueve. Se mueve Satanás. ¿Sí? Habría que averiguar qué fue lo que pasó con Martín Pérez para que hoy se llame Zoe. La mayoría de estos cambios de identidad provienen de un abuso, ¿sí? Un abuso en los hogares, casi siempre entre familiares, y se tapan las cosas. Es duro, pero es la realidad. Y nosotros como iglesia no podemos hacer oídos sordos e ignorar y decir, ay no, esto a mí no me va a pasar. Sí, puede pasar. Y si Dios hoy en esta tarde te está hablando, es porque te está previniendo y te está advirtiendo. Despertate, fijate, informate. Está bueno leer la palabra de Dios, está bueno congregarse, conocer del Señor, lo sobrenatural, es hermoso. Pero vivimos en este mundo y tenemos que estar informados. No podemos hacer oídos sordos a lo que se quiere imponer. ¿Y sabe qué? Hay mucho más inversión económica para centros de, ¿cómo se llama? De hormonización que para la salud. O sea, la persona que después decide ser un hombre, decide ser mujer y se quiere operar, bueno, va a ser gratis. Hay más dinero invertido en eso que en la salud o que en una buena educación. ¿Y por qué será, no? ¿Cómo Satanás sabe dónde atacar? La palabra de Dios en Proverbios 22:6 dice: dale una buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana no la abandonará. Es nuestra responsabilidad como edificadoras. Yo edifico mi casa. Yo edifico mi casa con bases en la palabra de Dios, con bases en Dios. Yo sé que, como dice acá su palabra, ¿sí? Y el viejo de mañana no la abandonará. Yo sé que mi hijo va a tener en cuenta cada palabra, cada enseñanza en la escuela bíblica, en las reuniones. No se va a olvidar. No se va a olvidar. Nunca se va a olvidar que Dios creó hombre y mujer, que no hay otra cosa. ¿Sí? La palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. No te digo aceptar lo que se viene, pero buscar la forma en Dios, la dirección, la guía, que nos ayude a encontrar la mejor educación en Dios y poder sacar a nuestros hijos, a nuestros nietos de esta estrategia diabólica, porque es Satanás el que está detrás de todo esto. ¿Sí? A ver, otro texto tenía acá también que el Señor me había dado. Habla de los cimientos. En Lucas 6:46, justo ¿no? que habla de edificación, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. ¿Dónde está la educación de tus hijos? ¿Dónde está tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo están los cimientos de tu casa? ¿Cómo están los cimientos de nuestra casa? Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamentos, contra cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sí?
esta es la palabra que Dios me daba con respecto a todo esto que pude preparar, ¿sí? Fundamentalmente, educar a nuestros hijos sobre la palabra, sobre la roca que es Cristo. Nadie puede venir a hacerte cambiar de pensamiento. Nadie puede venir a adoctrinarte cuando vos tenés bien claro quién es Jesús para vos y tu familia. Nadie puede venir a decirte lo que vos tenés que hacer. Solamente el Espíritu de Dios en tu casa, en la intimidad, Él te va a guiar ahí con tus hijos, con tu marido. Si no tenés marido, vos sola con tus hijos. Dios, solamente Él. Él es el que te va a dar los cimientos fuertes para soportar y decirle no a la ideología de género, no a las estrategias de Satanás. Así que bueno, esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes, que sea de gran bendición y no se olviden que ustedes son las edificadoras de su casa. Edifiquen ustedes, no los de afuera, no Satanás. Que Dios los bendiga.